Vamos a ir a otro tema, uno de los temas que les anunciábamos más temprano, y un tema del que no se habla, y no se habla en muchos casos por desconocimiento y también porque es un tabú. Vamos a conocer la historia de Sofía, una niña transgénero. Tenemos datos del censo del año 2016 que aportan que en Uruguay hay 937 personas trans y el 10% de estas personas, ustedes están viendo en placa en este momento, son menores de edad, de acuerdo a cifras recabadas por este censo que yo les comento que era del año 2016. Este tema ya está en la agenda parlamentaria, ya se está analizando un proyecto de ley para personas trans, una ley integral. Pero antes de profundizar en este tema legislativo, tenemos varias interrogantes al respecto. Y para intentar responderlas es que recibimos al doctor Daniel Márquez, es integrante de la unidad docente asistencial que atiende a personas trans en el Hospital Saint-Bois, y a Gastón Rosa, que es publicista y es autor de un libro muy particular que se llama La niña que no veían, que lo tenemos por aquí. Todas lo tenemos, mira. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en Vespertinas. Gracias por recibirnos. Como decía, Inés está trabajando en la ley integral para personas trans y te preguntamos, Daniel, para que la gente entienda qué es ser trans, qué significa ser trans. Bien, una persona trans es una persona que no se identifica o tiene una identidad que no concuerda con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, una persona que nació con genitales masculino y se identifica como mujer es una mujer trans. Y una persona que nació con genitales femeninos, con sexo femenino, y se identifica como varón es un varón trans. Esa es la definición y punto. No tiene más misterio que eso. Sí, tiene que ver con la identidad. Y las personas que se identifican con la identidad similar a la asignada al nacer, digamos que un varón que se identifica como varón, que nació como varón y se identifica como varón, es un varón cis. Varones cis, mujeres cis, varones trans y mujeres trans. Como el tema de hoy lo vamos a abordar desde el lado de la infancia, de las infancias trans, tenemos para presentarles un informe acerca de una niña en transición de Sofía, un poco para graficar todo lo que estamos empezando a conversar aquí con nuestros invitados. Nos vinimos hasta Pando para conocer a Noemí. Noemí es la mamá de Sofía, una niña trans de 6 años, una niña que está en proceso o en tránsito, como se le dice. Queremos saber cómo es su vida, cómo es la vida de su familia, pero que también nos cuente cómo la trata la sociedad, la escuela, los compañeros, la familia y qué es vivir una infancia trans. Noemí, vos sos la mamá de Sofía. Sí. ¿Sofía nació siendo Sofía? No, Sofía nació siendo Michael. ¿Y en qué edad o con cuántos años decidió que era Sofía? Que era ella y no él. Y hace más de un año que nos planteó a nosotros de que era Sofía. ¿Cómo fue ese planteo? Y ese planteo fue un día de cuentos en la cama. O sea, cuando ella se va a dormir, yo todas las noches le leo un cuento, ¿no? Y ella agarra y me dice, mami, dice, yo no soy Michael, yo soy Sofía. Digo, ¿cómo que tú eres Sofía? Sí, yo soy nena. Digo, tú no puedes ser nena si tienes pene, mi amor. Los varones nacen con pene y las nenas con vagina. Dice, no, mami, lo que pasa es que tu panza se equivocó. De inmediato le dije, bueno, esto tenemos que conversarlo con papá también. Y fue la misma explicación de que mi panza se había equivocado y le había dado un pene en vez de una vagina. Cuando tenía 4 años que iba a preescolar, la maestra por lo general contaba lo que eran nenas y lo que eran varones de la clase, los niños que asistieron, y cuando la contaba ella de masculino, de varón, ella se frustraba mucho, inclusive hasta lloraba. Por eso empezó todo el tema de buscar apoyo a ver qué era lo que sucedía. O sea, los padres, las familias se dan cuenta cuando los niños o las niñas manifiestan algo de manera significativa y que eso va más allá de un juego, sino que tiene que ver con una expresión identitaria y un decir, yo soy esto. En el momento que ella nos confirma que es nena y no varón, lo primero que optamos fue decirle de que nosotros la íbamos a amar como fuera nena, fuera varón, el amor estaba, o sea, somos una familia y la unión es todo, ¿no? Y ella lo que optó fue pararse en la cama, abrazar al padre y decirle, gracias papito, te amo, y fue todo un momento
espectacular. En Uruguay es un fenómeno que está tomando recientemente opinión pública. Y lo que sí se observa es que con mayor antelación, es decir, hoy tenemos muchos adolescentes y adolescentas trans, que han decidido y manifiestan de manera muy potente su deseo. ¿Y en la escuela? No, la escuela muy bien, por suerte se ha puesto a disposición para poder colaborar en todo lo que pueda, informar, tratando de informarse cada vez más, porque obviamente es como nos decía la directora, nos preparan para enseñar letras, no para pasar estas situaciones. Sofía recién está haciendo sus cambios en la vestimenta y en su aspecto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los Y cambios? empieza con una remerita de nena un día. Hoy, por ejemplo, fue su primer día que fue con vinchas a la escuela. Y vamos de a poco, porque también es medio chocante, pienso yo, como mamá, para los otros niños, ¿no? Pero veremos. No tendría que ser porque los niños son muy, muy naturales, o sea. Acá no se trata de un tema de si la sociedad está o no está preparada para aceptar el deseo del otro. El deseo del otro es inminente, no se puede, no pasa por si el otro está preparado o no. ¿Qué te da miedo? La sociedad. La sociedad me da miedo. ¿Por qué? Y porque es muy cruel. Es muy cruel. ¿Y pensás que puede ser cruel con Sofía o que puede tipo...? Claro, el miedo de todo padre es que lastimen a la criatura, ¿no? O sea, no físicamente, pero igual, psicológicamente, verbalmente. Lo que sí creo es que tenemos que abrir espacios y con respecto a la educación y demás, bueno, no, tenemos una educación bastante anquilosada. Ahora Primaria la semana pasada hizo una reunión con Facultad de Psicología para poder tener más herramientas, ¿no? Y más materiales con el cual trabajar. Tiene 6 años, es muy chica, ¿por qué no esperás a que tenga 15 o 14 o 13 y que sea más grande y que realmente tenga noción de lo que está diciendo? Sí, eso me lo preguntan a cada rato. En realidad, el esperar, lo único que causaría sería, supongo yo, más trauma visto en otros chicos, ¿no? Porque ella ya tiene su identidad formada. No necesita esperar más tiempo para saber qué identidad va a tener. ¿La ves feliz ahora? Sí, ahora sí. O sea, el cambio de su personalidad fue total, no. Este es un derecho de los niños y de las niñas, o de los niños, de la infancia. Es una obligación de los adultos y de las adultas de proteger el derecho a la identidad. La identidad es un derecho como primera medida. Entonces, como adultos debemos de respetar y de acompañar los procesos identitarios de todas las personas. Bueno, muy bien. Ella no necesita esperar más tiempo. Ella tiene su identidad. Nos preguntamos hoy, nos decíamos, ¿no? La aseveración de esa mamá con una nena tan chiquita y todos nos llamaba la atención, la linda fortaleza de esta familia, ¿no? Sí, y la valentía, ¿no? Porque para compartirlo incluso con nosotros. Exactamente, supone una valentía que realmente impacta. Ahora, yo veía el informe y decía, esto siempre sucedió, ¿por qué no lo visibilizábamos antes? Ahora se ve más porque hay más casos o porque es más visible. ¿Qué pasa? Yo creo que antes había que esperar a formarse uno como persona, y hoy creo que se puede hacer antes, como que capaz que Daniel igual lo puede explicar más como médico, pero yo lo que creo es que estando la información está la posibilidad, y también a veces uno se cierra porque no sabe, porque no entiende qué le está pasando, y creo que viene por ahí. Sí, yo entiendo que siempre ocurrió. Yo estoy súper feliz de que existan
familias así porque no es habitual de lo que veo en mi consulta. ¿Qué es lo habitual que ves en tu consulta? Y lo habitual que veo en mi consulta es que las personas son expulsadas de sus núcleos familiares, son expulsadas del sistema educativo, son expulsadas del sistema laboral. Pero esta edad es muy significativa porque somos muy chiquita. Pero son las trayectorias de la mayoría de ellas y ellos. Lo que pasa es que poder decirlo también implica tener una comunicación familiar, que exista amor en esa familia, que exista aceptación. Es muy importante que esto ocurra. Recordemos que la expectativa de vida de las personas trans es 35 años. Eso es escandaloso. Claro, pero eso igual tiene más vinculación con otro fenómeno que no tiene tanto que ver con la niñez y la infancia trans, sino con las condiciones de trabajo que se les presentan a muchos en etapas ya de 30 y pico, 40 años. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la niñez también, porque justamente esto de reprimirlo, no tener un espacio familiar en el cual poder expresar tu identidad, también marca el desarrollo de tu vida, tu ser como adulto. La expulsión del sistema educativo, eso trae consecuencias que son notorias. Y cuando uno escribe un libro así, ¿no? Cuando uno empieza como a investigar y empieza a preguntar, uno no ¿verdad? deja... Y meterse en el tema y derribar prejuicios. ¿Tuviste algún límite a la hora de hacer esa tarea? Uno no deja de aprender. Por supuesto. Empecé a investigar como videos, entrevistas a niños y niñas trans. Y por ahí vi una niña española que decía, yo le explicaba a todo el mundo que yo era una niña y nadie me entendía. Y así fue como surge el título, La niña que no veían, porque al final es eso, como es la sociedad la que no está pudiendo ver a ese niño o esa niña. No hay ningún problema en el niño o en la niña, está en nosotros el problema. Ajá. Claro, ¿tuviste que entrevistar, hablar con alguien para hacer el libro o no? Bueno, solamente con ese tuvo un título? proceso, fue un año de trabajo. Ajá. Al principio fue investigarlo solo, porque también buscar material y escuchar sobre todo desde niños y niñas en voz propia qué están diciendo. Después lo fui validando el texto, una vez que ya tenía la estructura, con personas que han hecho la transición, con organizaciones, con militantes. Y al final, yo estoy viviendo en Santiago, en Chile, me acerqué a una fundación, Fundación Selena, que trabaja con infancia trans. Son familias organizadas para tratar el tema. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de contar el cuento y hacer talleres. Y bueno, empecé a ir, no podía dejar de ir, porque cada vez que iba, como que podía sumar cosas a esta historia. Y fue muy lindo. Bien. Muy bueno. Nosotros estamos viendo estas imágenes y este tape que armó Daro. Y es muy natural todo, ¿no? Esa niña que dice, no mamá, el problema fue que tu panza se equivocó. Es increíble. Esa naturalización que me parece que el tema más, es un tema más de adultos, esta polémica que se genera en torno a todo este tema, que de los niños que vienen ya con esa identidad súper clara. Pero hay otras personas que también hablan de que es antinatural, de que esta es una enfermedad. Tú como médico, ¿qué opinas de esto? Bien, justamente ese es el debate. Estuvimos hace muy poco en la Comisión del Senado, donde fuimos invitados. Y incluso que hay parlamentarios que no entienden esta idea. Claro, pero justamente vamos desde ese lugar. Despatologizar las identidades es el camino que va a ayudar a que las personas puedan vivir aún más. El sello de la enfermedad es muy difícil llevarlo, sobre todo porque es un diagnóstico que no nos corresponde a los médicos. Yo no puedo diagnosticar lo que vos sentís o cómo vos te identificás. Eso no me corresponde a mí ni a ninguno de los médicos. Nosotros entendemos que nuestro trabajo va en acompañar las identidades. Nosotros llevamos 4 años de acompañar los procesos de las personas trans. ¿Tú trabajas en San Bois y cuál es tu especialidad para que la gente más o menos... Yo estoy formado, yo soy docente en la Universidad de la República y me formé en Medicina Familiar Comunitaria, hice la residencia allí. Y el trabajo multidisciplinario. Yo ayer comentaba en la presentación del libro, el área de la salud aporta una porción de la solución para que las personas puedan vivir felices y puedan vivir más años. Pero iniciativas como esta, por ejemplo, que hacen que un niño pueda identificarse con un cuento. Miremos un poco los dibujitos, las series, se transcurre mucho en soledad, porque no hay con quién mirarse en espejo. Entonces, un poco estas iniciativas vienen a sumar un poco la salud desde el área artística, la literatura, los dibujos, la televisión, estos medios donde podamos contar que esto existe. Yo siempre cuento que en la sala de espera ocurrió algo,
muy llamativo que es un espacio de convivencia, no es una policlínica específica para personas trans. En mi sala de espera hay mujeres embarazadas, adultos mayores, niñas, bueno, mujeres trans. Y bueno, y ahí al principio cuando empezaron a asistir las personas trans hubo una resistencia, pero hoy por hoy voy a la consulta y hay convivencia, es darse la oportunidad de entender al otro, simplemente es lo que siente la otra persona, y más allá de eso. Claro. Perdón, en esa cuestión de lo multidisciplinario y de la familia, o sea, en eso que decías, lo que se arma en tu sala de espera y con la familia y con todo eso, ¿cómo se trabaja con la familia, con los vínculos de esta persona dentro de la... Esa pregunta es súper importante porque la respuesta que tengo para darte es que la mayoría de las veces no hay familia con quien trabajar. Generalmente trabajamos con pares, generalmente las personas van a las consultas solas y con muchas secuelas del odio y la discriminación que sufren. Un poco cuando me preguntan si es una enfermedad o no, yo siempre comento que justamente estamos poniendo el foco de la enfermedad donde no hay. La enfermedad está en quien discrimina, quien apunta, quien odia, ¿sí? Y genera secuelas en el otro, ni que hablar. Entonces, en una especialidad como la de medicina familiar y comunitaria, que entendemos que los vínculos de las personas es súper importante, ya el primer diagnóstico que vemos que la persona está sola porque fue expulsada de su familia, es un diagnóstico duro, ¿verdad? Claro, pero uno tiende a pensar, bueno, es expulsada de la familia de cierta edad, pero una niña de 6 años que plantea una cosa así... Claro, pero hay formas y formas, porque un poquito lo que nosotros hablamos es, bueno, capaz que la respuesta que podría tener un padre me identifico como una niña, bueno, no sos una niña. Y es la represión. Es la represión. Y nos ha pasado que, por ejemplo, imponen conductas que son estereotipadas para la identidad de varón cuando ella se siente niña. Claro, le dan una pelota. Le sigue reprimiendo porque se viste de la manera en que no... O ir a cazar, por ejemplo, en turismo, ir a matar animales apagados, jugar al fútbol. Yo creo que el proceso no es hacer intervenciones médicas, ni medicamentosas, ni medicamentos, ni nada. Es justamente acompañar y sobre todo aconsejar lo que no hay que hacer. No hay que obligar a los niños a lo que no sienten. Pasa que esto es un trabajo que los padres tendrían que tratarse también para saber qué camino tienen que llevar ellos, porque esto también para un padre debe ser difícil porque uno no trae el manual de la vida debajo del brazo, ¿no? Claro. Ni para ser padre, ni para ser padre de un niño trans. Entonces es un trabajo en conjunto. Lo que pasa es que algunos adultos metemos resistencia, digo metemos porque, pero ponen como la gran coraza cuando tal vez el camino más fácil sea... me permito que me ayudes, ¿no? Que me des una mano en este camino. Para mí en el proceso en cuanto a esto del tema si es antinatural, algo que fue revelador es que, bueno, estamos en un sistema binario, uno puede ser hombre o mujer, y lo define la genitalidad. O sea, nuestros genitales definen lo que sentimos. ¿Me explico? No puede ser que nuestra genitalidad tenga que ser condicional a un rol. ¿No? Lo que uno siente es mucho más, tiene que ser más fuerte. Uno no está usando la genitalidad socialmente tampoco tanto como... No, claro. Entonces uno siente, forma parte uno de tu habla... privacidad en realidad Claro, debería. pero es otra cosa, y estamos como con eso, y es claro. primitivo. Claro, incluso es este aspecto en el que uno siempre está acostumbrado a hablar de las personas trans, pero ya en la adultez, cuando son personas que muchas veces tuvieron que venir al interior a Montevideo porque en el interior no encontraban un lugar o no se sentían cómodas, o terminaron trabajando con su sexualidad porque no les quedaban otras posibilidades laborales, y ahora es encararlo como de una mirada desde la persona que nace sintiéndose así y siendo toda la vida. Y acá en el libro, La niña que no veían, dice en un momento, en clase de gimnasia el profesor hizo 2 grupos. Martina fue la única que quedó en el grupo de los varones. No entendió por qué el profesor siempre hace eso. Quizás porque soy la mejor corriendo, pensó. Y con respecto a esto, yo les pregunto, ¿cómo se trata este tema con la escuela, con los maestros que justo en el informe decían que no tienen formación en este aspecto? Sí, a nosotros nos pasa mucho que tenemos que hacer contactos con las escuelas y los liceos. Hace poco, la semana pasada, me ocurrió que, lo contaba justo en la presentación del libro, de que un paciente me dijo, mirá, fui a hablar al liceo y lo que me sugirieron es que fuera a hablar con cada profesor. Entonces, en matemáticas soy un varón, en química soy una niña, en biología me llaman por mi apellido. Entonces, justamente lo que intentamos hacer es vincular las diferentes áreas, salud y educación. Es muy importante transitar en ese camino y estamos trabajando en eso. Algo que aporta mucho es un colectivo que se empezó a formar entre madres de niñas y niños trans. Es TBU, el colectivo. Sí, colectivo Trans Boy Uruguay. Exacto. Y ahí están trabajando y es súper importante cuando en la consulta uno puede decirle, digamos, el vocabulario o el saber que uno puede tener nunca es igual al de un par.
O sea, que una madre se acerque a otra madre y le explique, mira, con mi hijo me pasó esto, hice tal cosa. Ese lenguaje y ese consejo del par es muy importante y festejo que eso esté ocurriendo y festejo que esta familia tenga la valentía de poder acompañar desde el amor a su hija. Yo los estaba escuchando y pensaba, obviamente no hay un manual de cómo transitar y cómo es la mejor manera de hacer las cosas, pero me pongo del otro lado y pienso, si estuviera en esa situación como madre, ¿no? Y como veíamos el caso de Sofía, y resulta que tengo una niña o un niño, no importa, de 6 años y se plantea esto. Y debe estar pensando, ¿qué hago? Informarte ¿Qué hace? primero. Pero informarte, ¿a quién llamo? ¿A dónde? ¿Dónde me informo? ¿Cómo me informo? Y eso es parte de todo. Visibilizar esto también, que esté en la televisión, también ayuda a que la gente lo vea y que si sabe de un caso pueda contactarse. No sé si hay una institución, bueno, Transvoice Uruguay puede ser una. Sí, puede ser los colectivos, o puedes tener la suerte de encontrarte con profesionales que estudiaron del tema, entienden cómo es, o puedes encontrarte también con profesionales que te digan, tu hijo tiene una enfermedad. Y vos ahí, justamente lo que te genere es no la aceptación de ese lado, sino la vinculación desde la enfermedad, y eso es muy peligroso. O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos, suponete, 4 sociedades médicas que nos atienden. Si tenemos un tema de estas características, ¿no hay un departamento específico que pueda guiarnos? Hoy el prestador que lidera esto es el prestador público, es ACE, que tiene una atención integral que implica esta atención desde un equipo multidisciplinario, fonoaudiología, por ejemplo, que tiene que ver en cómo cuidar la voz para poder modificar la voz. Muchos y muchas adolescentes trans tienen dificultades en la voz por forzar su voz para tener la voz con la cual se identifican y no la que las cuerdas vocales o la genética les dio. Entonces fonoaudiología... ¿Dónde está ese en el San Boa, en la unidad docente asistencial de San Boa. Entonces desde ahí podemos trabajar y articular, pero justamente va por este camino, en empezar a visibilizar con estas iniciativas, el libro, series, poder ver... verse en espejo con otro. Y me parece que ese es el lugar, despatologizar, naturalizar, hacer conocer las historias de familia que acompañan desde el amor. Creo que ese es el camino. Y una vez que la familia se informó y que bueno, que está dispuesta a apoyar a ese niño o niña, ¿cómo sigue el trayecto? Ese camino que tiene que transitar para convertirse en su identidad que está cambiada. Bien. ¿Cómo es el proceso? En realidad eso también tiene que ver mucho con que la identidad está y no hay mucho cambio que desde la medicina o desde el área de la salud podamos hacer. Si te identificás y no hay mucho para hacer. Sí, lo que se aconseja, porque tiene que ver mucho con la felicidad de la persona, es que tu identidad pueda ser expresada de la forma más acorde posible o como vos quieras expresar tu identidad. Entonces, por ejemplo, para una mujer trans va a ser muy difícil que sus características sexuales secundarias puedan ser cambiadas si no hay un proceso, por ejemplo, de hormonización. Pero también hay que poner sobre la mesa este estereotipo de ser mujer y el estereotipo de ser varón. Entonces, pero sí tiene mucho que ver. Hay un estudio, cuando me comentaban en la comisión en el Parlamento y en las notas posteriores, que me decían de lo natural, lo antinatural y esta cuestión que está siempre sobre la mesa, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que es muy contundente. La evidencia muestra que mejora la calidad de vida cuando las personas pueden expresar su expresión de género. Tiene que tener que ver con su identidad. Hay mucho intento de autoeliminación, mucho suicidio, vinculado en esto de la depresión, de no poder expresar tu identidad. Porque está todo muy centrado, y hoy lo charlábamos, en el tema de la reasignación de sexo, lo que vos decías, ¿no? Que se focaliza, digamos, se habla de cuerpo equivocado también, y en realidad no tiene nada que ver. Se habla de las operaciones que se hacen acá y las decíamos pocas que es una que se hicieron opción. acá. Eso es una opción. Y lo que hablábamos hoy, Y decíamos eso, si la operación es como necesaria para la construcción de esa identidad que nosotros sentimos, o en realidad pues también mucho se habla y se dice, no, bueno, la operación no es un buen camino porque puede llevar a otros trastornos psicológicos Y en realidad o capaz eso... que tiene que ver más con tener un apoyo, un sostén en la sociedad y en tu familia para no tener que llegar a la operación. Nosotros hemos trabajado justamente en estas 2 cirugías que se han hecho en Uruguay, que es entre ACE y la Universidad de la República, el Hospital de para Clínicas. Adultos, ¿no? Porque en Argentina es para niños. Para adultos. Y justamente esa cirugía tiene que ver un poco como es un eslabón más, y yo creo que es de los eslabones el menos importante, porque hay muchas personas, primero la voluntad de las personas, muy pocas quieren operarse.
hay muchas personas que se sienten felices con los genitales que tienen, ¿sí? La cirugía es algo más. Y cuando me preguntaban esto, si cirugías en adolescentes de 16 años, sí o no, y en realidad cuando llega un adolescente a la consulta, hay tanto para trabajar antes de la cirugía. La cirugía es como... ¿El último paso? Sí, siempre hay que acompañar, pero siempre hay que trabajar sobre el cambio de nombre y sexo registral. Eso ayuda muchísimo a las personas. El mitigar las secuelas del odio y la discriminación. Muchas cosas. Hay muchas historias que señalan eso. La cirugía siempre se focaliza en eso porque está como la intervención sobre eso. Pero para muchas personas eso no es necesario, no es importante. Para otras sí. Depende cómo lo sienta la persona. Claro. Incluso hay una cirugía, digamos, que convierta al hombre en mujer, porque siempre se habla al revés. Y en realidad estamos perdiendo también de vista otra problemática. Sí, ahí va. En realidad, siempre cuando hablamos sobre eso, nosotros entendemos que ser hombre o ser mujer no se focaliza en lo genital. Entonces, la persona... Pero técnicamente hablando, sí, digamos. Cuando ya va a la cirugía, hablando, sí. cuando ya va a la cirugía, la mujer trans ya es mujer. Entonces, sí, eso seguro. Entonces lo que nos pasa es, cuando pasa con varones trans, es más dificultosa la cirugía, porque requiere prótesis, porque es más costosa también. Y bueno, el camino que viene haciendo Uruguay tiene que ver más con las cuestiones que no son tan intervencionistas, tan invasivas, que justamente son las que repercuten más directamente en que las personas puedan vivir más años y en la calidad de vida de las personas. Paso a paso. Tú hablabas del proceso de hormonización, o sea, que tomen hormonas, que lo que ayuda en realidad es a fortalecer esa identidad en la que ellos se sienten parte. Bien, el artículo 17 de la Ley Integral para Personas Trans, que es el que se está viendo, regula el derecho a intervención quirúrgica y el tratamiento con hormonas y suscita cuestionamientos, bueno, en el ámbito civil, político, médico y religioso. ¿Cuántas personas hay que hayan llegado al Samboa o que tú sepas que realmente quieren hacerse esta cirugía? Bueno, cirugías en promedio se han hecho 2 nada más. Hay menos de un 5%, entre un 5 y un 8% de personas que quieren realizarse la cirugía. Acá hay que plantear un tema bien claro. Cuando hablas de porcentajes de número de cuántas personas son, tenés de las 900 y poco de personas. 937. ¿Sí? Nosotros atendemos una de cada 3 personas trans del país se atienden en el Samboa, según los números del censo y según los números del Samboa. O sea que tenemos un gran porcentaje de responsabilidad de atención a la salud en ACE, en el Samboa. Y ahí un poco lo que nos pasa con la hormonización es que bien depende de cada persona. Y acá está bueno decir esto, la mayoría de las mujeres trans, la única alternativa que tienen para trabajar es el trabajo sexual. Entonces muchas mujeres trans no quieren realizarse la hormonización porque eso va a condicionar su futuro y sus relaciones sexuales. Entonces, y los clientes necesitan, o sea, le piden a ellas diferentes prácticas que con la hormonización no lo pueden hacer. Entonces también acá se vincula el trabajo, las posibilidades laborales, la identidad, el sistema de salud. Recuerden que también las mujeres trans muchas veces por no acceder al sistema de salud, eso está cambiando por suerte, se inyectan silicona industrial, aceite de avión. Claro, que no tienen nada que ver. Vamos a terminar esta nota con algo también separar de este libro. la infancia trans. Es otro tema y tiene otras problemáticas diferentes a la adultez. No está la operación y son otros temas, es diferente. Por eso, ¿la cédula puede cambiarse de niño? ¿Un niño puede cambiar su cédula con el nombre? Bien, hoy no. Hoy no. Pero justamente quería resaltar lo que decía Gastón. En la niñez es la oportunidad porque es mucho más natural y en la adultez se acarrean las secuelas de lo que no se abordó en la niñez. Bueno, muy bien. Dice, conociendo otras realidades como la de Martina, es que aprendemos a respetar y a valorar la diversidad. Celebrar las diferencias en los demás es también aceptar las propias. Lo mismo que te hace diferente, te hace insuperable. ¿Estas son tus palabras? Así es. No es solo un libro para los niños y las niñas trans, sino que es un libro para padres que consideren que la diversidad y el respeto a las diferencias es un valor. Para todos, me parece. Para todos, entonces. Estamos alineadas. Todo es en lenguaje inclusivo. Estamos alineadas. Menos mal que tenemos uno cada uno. Sí, porque yo creo que Tanco, que fue la que se devoró el libro primero, no sé si nos lo iba a prestar. No, ¿lo podemos conseguir, Gastón, en la librería ya? Va a estar, estamos hablando en librerías Caramuza, seguro, en La Lupa, y nos estamos contactando con otras librerías, ellos con nosotros, incluso en Facebook, incluso en Instagram. Buenísimo. Por ahí nos pueden contactar. Divino. Gracias. Gran placer, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias a gracias ambos. Echamos luz en este tema, siempre un poquito más. Muy bien. Siempre con nuestro granito de De arena. avanzado el programa, están con el tema. Vamos arriba. Gracias.